Gracias, Señor, por tu presencia en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre han sido tus misericordias con nosotros, Señor. Te pido que nos bendiga y que en este momento, Señor, tu Espíritu sea revelándonos más de esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía Ángel, y eso es así cuando tenemos que preparar algo para enseñar o queremos aprender algo. El Señor nos habla primeramente a nosotros, nos toca, nos transforma, nos hace ver. Dios es bueno. La invitación es a que busquen, escudriñen, se preparen. Gracias, gracias. Se preparen como que van a enseñar, porque no sabemos en cualquier momento eso que hemos aprendido lo vamos a poder utilizar con alguna persona, con algún hermano, con un familiar creyente o no creyente. Así que prepárense siempre en la palabra, escudriñen, escudriñen. Ok, Dios nos llevó como adoradores en espíritu y en verdad a diferentes áreas. Y estos últimos domingos hemos estado hablando acerca de la justicia de Dios. Yo empecé a hablar de la justicia de Dios en el libro, en la carta de los Romanos. Fue un tema que me tocó mucho. Varios hermanos también me dijeron que habían sido conmovidos con esta palabra, habían sido o hemos sido confrontados con la palabra. Después Rubén también habló de la justicia y hoy yo quiero tocar de nuevo esa parte de la justicia. Cuando hablé la primera vez, hablaba acerca de la justicia de Dios y cómo se manifestaba la ira de Dios sobre aquellos que eran injustos o eran pecadores. Y es así, porque así es Dios. Pero no es completamente, o sea, si predicara nada más de eso, entonces quedaría como incompleto. Sería como la mitad de Dios, nada más. Porque la justicia de Dios es perfecta, no es como la del hombre. A veces el hombre sí puede ser justo en su ira y arrasa y hace, insulta y bueno, una cantidad de cosas terribles. Pero también puede ser justo perdonando, no corrigiendo, no haciendo las cosas necesarias, la disciplina, y esa tampoco sería la justicia perfecta o correcta. Es Dios quien tiene esa justicia correcta y perfecta, que nos disciplina, que nos enseña, que nos exhorta, pero también que nos ama, que nos perdona y ejerce su misericordia con nosotros. Entonces, para hablar el tema de hoy, el Señor me llevaba a comprender estas cosas en la carta a Romanos, en la carta a los Romanos, que es una carta tan hermosa, tan completa, tan para estudiarla, para aprender, pero sobre todo para ponerla en práctica. Para ponerla en práctica, para que la vivamos. ¿Ok? Voy a estar basando hoy el mensaje en el capítulo 5 y en el capítulo 3. Tenemos que tener, siempre creo que hay que tener comprensión de las cosas, de quiénes somos, porque estamos así en esta situación o en esta posición, o situación, perdón. Y el Señor me hablaba en el capítulo 5 a partir del versículo 12. El título que tiene arriba, el subtítulo, podríamos decir, dice Adán y Cristo. Uno ahí ya entiende, nada más con ver ese nombre, Adán y Cristo, ya uno sabe las dos posiciones. ¿Ok? La posición del hombre creado por Dios que pecó. Y también la posición del hombre creado por Dios en el vientre de María que no pecó. Y somos como, bueno, todos nacemos bajo la condición de Adán. Todos nacemos ahí. Cuando meditaba sobre esto, entendía un poquito más cuando David dijo, en pecado fui concedido. Porque sus padres, él y todos nosotros nacimos bajo el pecado de Adán. Dice el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y solamente estas dos palabras finales, todos pecamos. Todos
pecamos. No hay uno que no peque. Solamente Cristo, por supuesto. Pero todos pecamos. Rosana me decía, pero es que somos pecadores. Le digo, sí, somos pecadores, pero pecadores redimidos. ¿Ok? O sea, nos esforzamos por no pecar. Y si no lo hacen, los invito a que lo hagan todos los días. Esfuércense, sean valientes para que no lo hagan. Cuando vemos aquí, también Pablo hace algo, nos da la visión clara de Cristo como hombre. Cristo fue un hombre, vivió, hay suficientes testimonios en las cartas, en la revelación del Espíritu Santo, que Cristo fue un hombre. También fue Dios, y eso lo hemos compartido aquí. Pero me iba un poco más allá, porque también la historia de Génesis, que es una historia tan hermosa, que a mí me gusta ese libro, habla de Adán y que también fue un hombre. Porque hay personas que dicen, no, pero ¿cómo que lo hizo del polvo? Y a lo mejor fue el desarrollo, la evolución. ¿Cuántas cosas pueden darle la explicación la ciencia, el hombre? Adán fue un hombre, tan natural y tan como Cristo y como ustedes y como yo. Aquí lo podemos ver. Pablo dice, Adán y Cristo, dos hombres. Y nosotros nacimos bajo la naturaleza de Adán. Pues, el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, sabemos que Adán era el tipo de Cristo, que era el que había de venir. ¿Cuál fue la transgresión de Adán? Y dice que todos pecamos según la transgresión de Adán, o sea, todos pecamos según el pecado de Adán. El pecado de Adán fue desobedecer. Cuando yo lo veía, yo decía, o sea que cuando yo desobedezco a Dios, estoy pecando. Qué sencillo, ¿verdad? Pero qué profundo. O sea, no amo a mi enemigo, no lo amo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo. No estoy ayudando al necesitado. Estoy desobedeciendo. Mediten acerca de esto. O sea, la transgresión de Adán que uno ve tan, como tan lejos, pero tan fuerte. Y nosotros tenemos mandamientos claros, precisos, sencillos. El amor. El amor. Los dos, el gran mandamiento y el segundo gran mandamiento engloban toda la ley y a los profetas. Y esos mandamientos son ama, ama. Y cuando no amamos, estamos en la transgresión de Adán. No es tan, bueno, es sencillo, pero para mí es muy profundo poder ver que cuando yo no hago lo que Dios me manda hacer, ya estoy pecando. El 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más que para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno de la gracia y del don de la justicia. Por uno vino la muerte, pero por todos nosotros y por muchos más, durante muchos años, vino la gracia.
vino Cristo. Y va a sobreabundar esa gracia para con todos y cada uno de nosotros. Recuerden que estamos hablando de la justicia y de ser justos. ¿Merecíamos nosotros la gracia, el perdón, la misericordia? No, indudablemente que no la merecíamos. No éramos dignos y no lo somos. Pero Él por su amor, entonces, nos dio todo lo que hoy tenemos. Y vamos a ver cómo pasó eso. Entonces, nacimos bajo la transgresión de Adán. Un día fuimos encontrados por Dios, llamados por Él. Llamados por Él. No fue que nosotros déjame llamar a Dios para que venga a ayudarme. No, Él nos llamó a nosotros. Él nos llamó a nosotros para que creyéramos. A algunos los llama de una manera sencilla e inmediatamente responden. A otros nos llaman y nos llaman y nos llaman y nosotros nos hacemos los oídos sordos, nos hacemos los duros, no necesitamos a Dios. ¿Para qué? Y se nos presenta por diferentes formas con diferentes personas. Y no, porque nuestro corazón está endurecido. Sin embargo, Él, por su amor, nos llama. Algunos atendemos su llamado, otros no. Nuestro corazón es transformado, somos cambiados. Eso es justicia de Dios para con nosotros. El amor, porque si está la ira de Dios, también está el amor de Dios. Entonces, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué decían los profetas? ¿Y qué decían la ley? Que había de venir uno. O sea, ellos testificaban de Cristo y Cristo llegó. Cristo vino a esta tierra para que nosotros pudiéramos ser salvos. Indudablemente que la ley existía en el tiempo cuando vino Cristo, pero era necesaria la ley para que el hombre entendiera el grado de pecador o de pecado que él tenía en su vida. Para eso era necesario la ley. Y la ley testificaba de uno que venía a darnos la libertad y los profetas hablaban precisamente de eso. Y eso sucedió. Vendría y vino. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la justicia de Dios viene por la fe en Cristo. No es por mi fe, no es porque yo creo, es por la fe en Cristo. Es porque yo digo, yo creo en aquel que vino a libertarme del pecado, de la muerte. Ahí es mi fe, eso es lo que yo creo. Y ahí se hace la justicia de Dios para mi vida. Siendo justificados, el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados por gracia. Nosotros no merecíamos ser justificados, pero por su gracia somos justificados y ya no tenemos culpa, ya no somos culpables, porque Él pagó el precio por nosotros. Pero aquí yo voy a detenerme un poco. Hay muchos cristianos que vivimos todavía con culpa. No tenemos la comprensión, pareciera, de lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros
hemos pecado de una manera increíble. Bueno, yo no he pecado de maneras increíbles, he pecado, pues. Pero hay hombres y mujeres que han pecado de una forma, pecado es pecado en realidad. No es que uno más pequeño que otro. Pero asesinos, ladrones, violadores, niños, cualquier cosa que hagan, que es pecado. Son pecados como más feos, más terribles. Sin embargo, si estos hombres y mujeres se arrepienten, Dios los perdona igual como el que mintió, por ejemplo. Igual, porque para Dios pecado o desobediencia es desobediencia. Pero hay hombres y mujeres que han creído en Cristo y siguen en su alma y en su espíritu con culpa. Y aquí yo voy a decir que hay dos cosas. Una es la culpa y la otra es el sentimiento de culpa. Y cuando uno llega a Cristo y entiende que fuimos justificados por Él, que la justicia, mi justicia, Él la cargó. Lo que yo debía haber pagado, Él lo pagó en la cruz. Entonces digo, oh, soy libre. Dios me perdonó. Pero entonces ando con un sentimiento que no me deja avanzar, no me deja seguir adelante. Muchas veces nosotros hablando con los hermanos, no aquí, otros hermanos, decimos, Dios te perdonó tus pecados, sí, sí me perdonó mis pecados. Pero yo siento culpa de lo que hice en algún momento determinado. El sentimiento o los sentimientos, pero el sentimiento de culpa no nos deja avanzar ni crecer en el Evangelio. Porque no nos apropiamos por fe en lo que Él hizo por nosotros. Cuando usted recuerda algún pecado que usted haya hecho, probablemente sienta culpa. No es culpable, pero siente culpa. No debemos estar recordando los pecados, indudablemente. No debemos deleitarnos en esos recuerdos. Pero a veces, pueden que nos los recuerden o pueden que venga a memoria debido a algunas circunstancias de nuestras vidas. Puede venir eso. Pero frente a eso, debemos recordar algo. Fuimos justificados por Cristo. Él pagó mi culpa del pecado que yo tuve o que yo hice. Y en ese momento yo soy libre. Entonces mi pensamiento con relación a la justificación de Cristo en la cruz es que yo soy libre. Y si yo soy libre, ¿cuál es mi sentimiento? De libertad. Hermano, porque cuando sentimos que somos culpables, ¿sabes qué hacemos? Seguimos pecando. Porque somos culpables. Y no somos culpables. Somos libres. Libres. Y si en algún momento usted peca, porque puede que pequemos, en el momento que usted peque, que mienta, que haga lo que haga, que sea pecado, o sea, que desobedezca a Dios, en ese momento, en ese preciso momento, arrepiéntase. Arrepiéntase. Diga, Señor, perdóname porque he pecado contra ti y con los hombres. Yo soy libre, pero vivo en una naturaleza y en un mundo caído que me puede llevar a pecar, pero yo puedo detener eso. No en mis fuerzas, no en mis fuerzas. En mi fuerza yo no puedo, pero en Él voy a poder, porque para Él nada es imposible. Cuando oramos y decimos, Señor, líbrame de la tentación, es porque yo no puedo. Líbrame tú de lo que yo estoy siendo tentado para no caer. Entonces, por la fe en Cristo, en lo que Él hizo, somos justificados gratuitamente por su gracia. Mediante, estoy en el 24, mediante la redención
mediante la redención que resuelve en nosotros el problema de la esclavitud del pecado. Esclavitud del pecado. La familia, según la historia que vemos en la Biblia, cuando los esclavos o la familia o los padres siendo esclavos tenían hijos, esos niños pasaban a ser esclavos. ¿Ok? Nosotros indudablemente que no somos esclavos literales para familias o trabajos, bueno, aunque alguna vez se parece así, ¿no? Pero no somos. Pero espiritualmente, cuando nacemos la mayoría de las veces de padres pecadores. Y nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, somos esclavos del pecado. Y un esclavo quedaba libre cuando era comprado por alguien. O sea, si un esclavo, alguien venía y decía, mira, yo te voy a pagar por ese hombre o por esa mujer y tú me lo das a mí. Llegaba a un convenio, ok, se lo compraban y quedaba. Podía ser esclavo del que lo compró o el que lo compró le podía dar la libertad. Entonces, ¿la redención qué es? El pago que hizo Cristo por nuestras vidas para quedar libres del pecado. O sea, ya nosotros no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Y cuando éramos esclavos del pecado, obedecíamos a nuestro amo. ¿Ustedes sabían eso? Y daba satisfacción. Tengo que hablar en primera persona. Y nos deleitábamos en el pecado. Porque era así. Porque nacimos así. Porque no teníamos la concesión, el conocimiento de que había la alternativa de ser libres por alguien que pagó el precio alto por nuestra libertad. Y hoy, cuando somos libres del pecado, cuando se pagó por nosotros, tenemos que vivir en la condición de libres y esclavos de Cristo. Y si somos esclavos de Cristo, ¿a quién debemos obedecer? A Cristo. Yo voy a hacer una pregunta aquí. ¿A quién le gusta obedecer a Cristo 100%? A todos nos gusta. ¿Es placentero el 100% obedecer a Cristo? Cuando usted tiene que amar a su enemigo, ¿usted entra con placer a amar a su enemigo? No. No. Que me diga así, le digo, bueno, no era tu enemigo. Claro. Hermano, es un sacrificio, no es un gozo completamente obedecer al Señor. Es un sacrificio. Es un sacrificio y el sacrificio conlleva dolor, pena, esfuerzo, sangre. Entonces yo era chismoso y me gustaba el chisme. Y cuando oigo algo, veo algo que, uy, esto está bueno para hacer. Uy, me tengo que callar, pero el Señor me dice que no lo haga. Yo robaba, mira qué fácil me la están poniendo para yo tomar lo que no es mío. Y tengo una necesidad y lo voy a hacer porque eso no cuesta hacerlo. Eso cuesta no hacerlo. Entonces, somos redimidos por el Señor. ¿Ok? Dice después, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre.
La propiciación. Son palabras que uno a veces tiene que entender, buscar en el diccionario y ver qué es lo que está diciendo con esta cosa. La propiciación en el sacrificio era que él fue por nosotros al lugar de la cruz. Yo durante años, yo he hecho un ejercicio y a veces lo recomiendo bueno, no es que lo recomiendo, pues, le digo a las personas que lo veamos así. Nosotros sabemos la historia de Jesús, de su muerte en la cruz. Y vemos todas las personas que estuvieron ahí presentes. Vemos y cómo dicen que él estuvo físicamente expuesto, crucificado, clavado, maltratado, abusado, una cantidad de cosas. Y yo uso mi imaginación pensando que yo estaba presente en ese lugar, en ese momento. Porque hay una descripción muy buena en la Biblia donde uno puede medio imaginar, y si ha visto películas acerca de esto, son muy fuertes, pero sí, es así, y fue así. Y si nosotros tuviéramos un diálogo en ese momento, si pudiéramos tener un momento del diálogo con Jesús, y conociendo quién era Él, un hombre que no pecó, siendo el Hijo de Dios y siendo hombre, poderle decir, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú permites que te hagan eso? ¿Por qué te han llevado hasta ahí? Tú dejas con todo tu poder, con toda tu santidad, tú permites eso. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Lo hago por ti. Lo hago por ti. Porque el que debería estar ahí era yo. Y cuando yo veo la posición de Cristo y veo mi posición, yo me arrepiento y me da un dolor decir, no puedo, no debo pecar, no puedo pecar. Porque todo ese dolor, todo ese sacrificio, toda esa entrega que está haciendo por mí, yo la estoy tomando vana. No me importa, no le doy valor. Comprender lo que Él hizo por nosotros, su amor tan grande que hizo por nosotros, para que hoy nosotros tuviéramos esta libertad. Ya no somos esclavos del pecado, ya yo soy libre del pecado y de la muerte. Él tomó mi posición y tomó la posición de cada uno de nosotros ahí en la cruz. Esa es la justicia de Dios, no solamente la ira, sino ese amor tan grande que Él tiene, que tuvo, pero que sigue teniendo hoy por nosotros. Él tomó nuestro lugar para que nosotros fuéramos libres del pecado. Romanos 2, 6 y 7. Creo que es 6, 7. Romanos 2. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quién nos va a dar eso? Dios. ¿Tenemos que hacer nosotros algo? Sí, tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer lo que Él nos manda a hacer, obedecer cada uno de sus mandamientos. Y yo siempre digo y pienso y actúo que todos los mandamientos de Dios están englobados en amar a Dios sobre todas las cosas con toda mi alma y mi espíritu y mi ser. Y en el segundo mandamiento, amar a mi prójimo como a mí mismo. A veces nos quedamos en amar a Dios y amar al prójimo, pero no nos amamos a nosotros mismos. Y tenemos que saber amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos no está por encima de los otros. Amar a nosotros mismos no es ser ¿cómo se llama la palabra esta? Se me olvidó. Cuando uno se ama narcisista. No ser narcisista.
Eso no es amarse uno mismo. Ahí hay una distorsión. Amarse uno mismo es poner límites a uno y a otros. Amar al prójimo. ¿Cómo amo al prójimo? Como amo a Dios. Y como yo me amo, porque si yo no me sé amar, no puedo amar al prójimo. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta es la justicia de Dios. A medida que nosotros actuemos conforme a como Él nos dice que debemos actuar, por cierto, como explicaba Ángel, vamos a cegar, vamos a recoger, vamos a experimentar. Nosotros tenemos un testimonio con Rosana cuando ella tuvo que ser hospitalizada. Rosana toda su vida, y sigue siendo así, ha buscado ayuda para muchas personas. Es un propósito que Dios le puso en su corazón. Buscar ayuda para darle atención al más necesitado. Y de verdad que Dios respondía y sigue respondiendo en ese aspecto. Pero llegó el día en que nosotros nos tocó ser el necesitado. Y Dios respondió de manera increíble. Ahí uno ve cuando uno siembra y cuando dice Dios, ok, te toca cegar a ti, yo te voy a dar de la siega. Yo te voy a dar de lo que tú has sembrado y te voy a dar abundantemente. Y esa es la justicia de Dios. ¿Quién no quiere cegar así? ¿Quién no quiere recibir así? Yo quiero recibir así, pero para hacerlo tengo que sembrar conforme a lo que el Señor me está diciendo. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es la justicia de Dios. Todos vamos a pasar delante del tribunal de Cristo. Nos van a examinar, Él nos va a examinar. Ahí no vamos a poder tener una mentirita debajo de la alfombra. No, no. Ahí es todo va a quedar al descubierto. ¿Cómo nosotros actuamos? Si actuamos mal, Él nos va a dar conforme a su justicia. Pero si actuamos bien, Él nos va a dar conforme a su justicia también. Vamos a ser galardonados. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, la justicia de Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Dios se ha acercado a nosotros para instruirnos, para prepararnos, para darnos más y más de Él cada día, para que nosotros podamos ser justos como Él es justo y como ha sido justo con nosotros, en su amor. ¿Cuántos de aquí hemos puesto o nos hemos puesto, como dice, en los zapatos del otro? ¿Cuántos? Estamos dispuestos a hacerlo. Y no digo en la cruz del otro, porque sería más duro todavía. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perdonar, aun cuando no nos pidan perdón? No tenemos que ir, voy a esperar que me pida perdón. No, acércate al hermano que te ofendió. Dile, hermano, yo te amo. Y te pido perdón y te perdono, porque te amo. Eso es actuar conforme a Cristo. Tomar el lugar, perdonar, actuar con gracia, amar. Esa es la justicia de Dios en nosotros. Le voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Que podamos ser la imagen de Cristo aquí en la tierra. Nosotros, según la imagen de Cristo, conformados como Cristo, somos transformados cada día. Nos alejamos cada día más de ese tipo de Adán, porque es verdad,
Nacimos así, pero no debemos, nuestro fin no debe ser ese. Nuestro fin debe ser Cristo, la imagen de Cristo. Y si usted ve todo este proceso de transformación, de regeneración, en nosotros es la justicia del Señor. Porque Él un día puede decir, bueno, hasta aquí llegaste, aquí se te acabó el tiempo. No, Él dice, yo te amo y te doy el tiempo para que tú vayas transformándote a mi imagen, a mi semejanza. ¿Para qué? Para que un día estemos junto con Él, reinando junto a Él. Y esa es la justicia de Dios, el amor de Dios en nosotros. Así que la invitación y la oración que voy a hacer es que nosotros podamos ser justos, justo como Él es justo con nosotros. Aún en este momento, cuando nosotros somos creyentes y lo buscamos cada día, pecamos. Y si nos arrepentimos, Él nos perdona inmediatamente. Eso es justicia de Dios. Y nosotros nos jactamos en esperar a ver para perdonar. No. Estamos llamados a ser justos como Él es justo en la vida de nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor. Porque en verdad hemos visto tu justicia en nosotros. Hemos experimentado, Señor, el amor que tú nos has dado. El perdón, Señor, que tú nos has dado. No éramos dignos, Señor, de ser perdonados, ni ser parte de ti, ni ser llamados tus hijos. Eran tan escandalosos, Señor, nuestros pecados y nuestra vida. Y tu amor, Señor, cubrió todo eso en nosotros. Nos hizo nuevas criaturas. Qué justicia tan perfecta, tan llena de amor, de gracia y de misericordia. Y hoy, Señor, cuando seguimos en esta batalla, en esta lucha, Señor, que sabemos que no es carne, no es sangre, no es hueso, es una batalla espiritual por nuestras almas. Tú ahí sigues con nosotros, Señor, acompañándonos para santificarnos, para hacernos justos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por este amor que vemos hoy reflejado en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra nos dice cómo no pecar. Y en 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que el que permanece en él no peca. Y mientras que mi papá hablaba de esto, yo meditaba y decía, tiene que ver con esa permanencia en el Señor, de mirarlo a Él. Cuando vemos la belleza de Jesús, cuando vemos su esplendor, ya todo lo demás queda en un segundo plano. Es como cuando nos quedamos viendo fijamente al sol, ya no podemos ver más nada, porque nuestros ojos quedaron como, ¿cómo se llama eso? Encandilados. Y no podemos ver las demás cosas. Así es con Dios. Cuando lo vemos a Él, ya todo lo demás. A mí me gustaba mucho Servando y Florentino. Y en estos días pusieron un video y yo lo veía y yo decía, ay no, qué fastidio, no quiero verlo. O sea, no me gustaba ya.
decía, Señor, o sea, ya estas cosas ya no me gustan. Y creo que es el Señor como haciéndonos ver que todas las demás cosas son como ya, no, quiero verte a ti. Quiero ver. Y el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Las delicias del Señor son para siempre. No son pasajeras, no son por un momento. Son para siempre. Y esas delicias nos dan gozo. El pecado nos constriñe, nos pone triste. Pero el placer superior que nos da el Señor produce gozo en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas, porque tú nos limpias y nos purificas. Y podemos presentarnos ante ti confiadamente ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro por el sacrificio que hiciste en la cruz. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te falle, aun cuando te fallo, sé que me amas cuando tu presencia, con tu presencia, rodéame, pide simplemente rodéame en todo tiempo, en todo tiempo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro. Hoy me postro ante ti, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, rasgó el velo. Fue consumado en la cruz por ti, por mí. Es necesario que hoy, ahí donde tú estás, puedas arrepentirte de los pecados cometidos. Quizá no nos damos cuenta de los pecados que cometemos, pero es necesario que vengamos a Él, que confesemos nuestros pecados a Él, nos arrepintamos de nuestro pecado, porque cada vez que cometemos pecado, lo clavamos en la cruz, a donde deberíamos estar nosotros. Ponte a cuenta con el Señor. Si necesitas perdonar a alguien, perdónalo. Porque el no perdonar te puede llevar a la cruz.
Sé que no es fácil perdonar a aquel que ha ido contra ti, pero necesitamos perdonarlo. Necesitamos estar puros y santos delante del Señor. Si te has acostumbrado a mentir, ya no lo hagas más. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a no mentir y arrepiéntete cuando mientes. Si estás acostumbrado a hablar con malas palabras, groserías, es necesario que te arrepientas y venir delante del Señor. Señor, purifica mi boca, porque no quiero llevarte a la cruz. Y lo peor, que si nos acostumbramos a pecar deliberadamente, no somos de Él. Podemos venir aquí todos los domingos, podemos alabarlo, pero cuando lleguemos al trono de su gracia nos va a decir: no te conozco. Tú cantaste, tú alabaste, tú tocaste los instrumentos, cantaste con voces angelicales, pero pecaste deliberadamente. No entrarás al reino. Es necesario purificarnos. Yo meditaba ahí mientras Ali hablaba y decía: Señor, perdóname. Cuando hemos tenido malos pensamientos, cuando hemos juzgado, cuando hemos etiquetado a alguien, Señor, perdónanos, perdónanos. Señor, queremos estar puros y santos delante de ti, Señor. Y hoy venimos a ti, Señor, arrepentidos del pecado que hemos cometido, Señor. Purifica nuestros pensamientos, purifica nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestras palabras. Señor, purifícanos, límpianos. Yo meditaba en las malas palabras y recordé cuando estuve antes de Cristo, que decía malas palabras, groserías. Pero cuando vine a Cristo, me costó, no se los niego, limpiarme y purificarme, pero lo logré. Lo logré. No es difícil. Y así como las malas palabras, que yo fui testigo de eso, el Señor purificó mi boca. Y no las digo, hermanos, no las digo, porque eso me alejan de Cristo. Pero quizás si hago otras cosas que me alejan de Cristo y no quiero estar lejos de Él. Tienes que revisarte tu vida, lo que haces, lo que dejas de hacer también. Y el Señor está dispuesto a perdonarte. Como le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. Vete y no peques más. El Señor no la juzgó, no la condenó. Simplemente le dijo: vete y no peques más. Es decir, arrepiéntete del pecado y no continúes pecando. Señor, gracias. Gracias por tu redención, que hoy nos hace libre del pecado, que nos purifica y nos limpia. Señor, aquí estamos. No es fácil perdonar, no es. Pero por amor a ti, por no volverte a crucificar y porque queremos entrar en el reino de los cielos, hoy decidimos perdonar a aquel que ha sido injusto conmigo. Quizás el que tú debes perdonar no te perdone, pero eso no es tu problema. Perdónalo y ya. Si él no se arrepiente, él tiene su juicio.
quedas libre del pecado. Perdona a ese que no merece tu perdón. Pero Dios te dice que lo perdones para que tú quedes libre. Señor, aquí estamos, gracias, porque hemos entendido tu justicia, hemos entendido tu amor, un amor que no tiene comparación. Gracias por amarnos, Señor, gracias, aun cuando no lo merecíamos. Tú te entregaste en esa cruz del Calvario por nosotros. Y hoy nos arrepentimos del pecado que hemos cometido, Señor, contra ti primeramente, contra otros y contra nosotros mismos. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a ser puros y santos como tú lo eres. Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Dile al Señor ahí donde tú estás: gracias por perdonarme. Señor, hoy me arrepiento de mi pecado y quiero que seas tú purificándome, limpiándome. Perdono a aquel que me ha hecho una agresión, que ha venido contra mí. Lo perdono, aunque no quiera, pero lo perdono por ti, porque tú lo mereces todo, Señor. Perdóname, Señor, y me arrepiento, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cree que el Señor te ha perdonado y créelo y hazlo. No vas a seguir pecando. No vas a seguir pecando. No debes seguir pecando. Porque si continúas pecando, no estás valorando lo que Él hizo en la cruz por ti. Amén. Dele un aplauso al Señor.